Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a Verdad al Mic y en esta tercera temporada, en este ya octavo capítulo, si no me equivoco, de los discípulos versus cristianos. Y el capítulo de hoy, o el artículo que nos comparte Ligonier el día de hoy, es el que escribió Susan Hunt, y es Los discípulos hacen discípulos. Hasta acá hemos visto en los podcasts y artículos anteriores que el discípulo, por naturaleza, hace ciertas cosas. ¿Por qué por naturaleza? Si en realidad uno es discípulo cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos. Bueno, la realidad es que aquellos que tienen la fe de Jesús empiezan a experimentar en su vida, en su caminar diario, y a poner en práctica cosas como por ejemplo la confesión de pecados. Aprendemos que los discípulos se levantan luego de un tropiezo, o mejor dicho, que pueden tropezar, que es posible, que no es una exigencia de perfección seguir a Cristo, sino que vamos hacia la perfección. También aprendemos que los discípulos guardan los mandamientos y que hay medios ordinarios por los cuales Dios aplica su guía hacia la verdad que es Cristo en este mundo mientras vivimos hasta que Cristo nos venga a buscar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Que es que los discípulos hacen discípulos. Bueno, la realidad es que aquellos que recibieron la enseñanza de Jesús, lo vemos esto en los evangelios, luego de recibir el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, entendieron que todo lo que habían recibido, aprendido y visto de Jesús, eso tenían que enseñar a los demás, además de anunciar la esperanza que hay de vida eterna en Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Jesús fue por todos lados predicando que Él era Dios mismo, que solo Él perdonaba pecados y ya no los sacrificios ni en el templo ni de los sacerdotes, sino que Él mismo era el Mesías que había prometido, Dios mismo, quien salvaría a su pueblo de sus pecados. Y también se movió con mucho poder detrás de este gran mensaje que era el perdón de pecados y la salvación, la vida eterna, que eran los milagros, las sanidades y que también echaba fuera demonios. Entonces, todo esto, además de sus propias palabras, sus propias enseñanzas muy específicas que las encontramos en los evangelios, nos enseñan a nosotros a ser discípulos de Jesús. Por supuesto, entre todo lo que vamos también destacando en cada uno de estos podcasts respecto de cómo es y qué hacen los discípulos y qué diferencia tienen con las personas que no creen en Jesús y con aquellas que solo dicen que creen en Jesús, pero no siguen los mismos pasos de Jesús. Entonces, adentrándonos un poco más en el tema y haciendo la salvedad que este artículo no lo escribieron pastores como los artículos anteriores que hemos compartido con ustedes, sino que lo escribe una mujer y da un ejemplo específico de un discipulado o una discípula de Jesús que le enseñó a otra que no era ni más ni menos que la madre de Jesús. En Tito 2, esta mujer que escribe este artículo nos deja una enseñanza excelente a las mujeres y también a los hombres respecto de lo que significa enseñar la manera en que Cristo anduvo para que hombres y mujeres podamos seguir a Cristo y para también en estos tiempos en que las ideologías y la diferencia que se quiera hacer entre hombres y mujeres no se meta de manera errónea dentro de las iglesias. Y con esto no quiero decir que estamos ni a favor ni en contra de nada raro que haya en las iglesias ahora, ni las ideologías en las sociedades, sino que quiero que simplemente juntos sepamos que Cristo nos enseña de igual manera a hombres y mujeres, pero también hay salvedades entre unos y otros porque conocemos que las mujeres y los hombres cumplen roles distintos en el crecimiento de la iglesia y por supuesto en otras áreas como por ejemplo lo es el matrimonio, el pastorado, el liderazgo, órdenes que están puestos para justamente ordenar la iglesia. Pero adentrándonos en el tema específico que es el discipulado nuestro, de aquellos que han crecido un poco más en la fe de Cristo,
y enseñan a otros a caminar en esa fe. En Tito 2, Pablo le enseña a Tito y le pide que enseñe la sana doctrina que aprendió, la forma sana de manejarse, de pensar y de creer, que es la que Cristo mismo nos dejó. Y le enseña también de que el nuevo pacto, es decir, cómo funciona la salvación ahora que Cristo, el Mesías, ya vino y ya murió y ya completó la obra redentora, ahora se trata de enseñar esta forma en que Cristo se movió y nos enseñó cómo enseñar esto a otros. Entonces, por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 3 y 4, hay una enseñanza específica respecto del género y respecto de las edades. Dice las ancianas, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes. Entonces, vemos que en el caso de las mujeres enseñamos o debemos enseñar lo que es bueno para reforzar la doctrina que hemos aprendido. ¿Qué doctrina? No la de la cultura cristiana que se ha creado, sino la misma doctrina que Cristo nos enseña. Y esto no es posible si no pasamos tiempo leyendo las Escrituras y enseñando estos a otros. Lo que quiero decir y destacar no es una crítica ofensiva hacia ninguna denominación cristiana ni nadie en especial. Quiero aclarar esto porque sé que a veces estos temas son chocantes, pero lamentablemente se ha generado durante años, décadas, enseñanzas dentro de la iglesia que probablemente correspondan a ciertas épocas, pero que han trascendido en el tiempo como si fuese la única verdad a seguir. Entonces debemos revisar todas las prácticas que hemos aprendido, que nos han enseñado y si realmente están en la Biblia. Eso por un lado. Y por otro lado, somos responsables, aquellos que hemos caminado unos cuantos años ya en la fe de Cristo, de enseñar correcta y perfectamente lo que está escrito. Y a propósito de esto, un comentario de nuestro pastor en nuestra iglesia fue que si quisiéramos enseñar correctamente la Biblia, tan simplemente si nos sentáramos, abriéramos la Biblia, las Escrituras y simplemente leyéramos las palabras de Jesús, eso sería enseñar a otros, porque esto es lo que Jesús hacía también. Más allá de las conclusiones y las explicaciones que podamos dar por encima de la palabra, Jesús fue muy claro y las palabras de Jesús siempre quedaron en los oídos y en el corazón de aquellos que realmente eran sus seguidores, sus discípulos y le creían. Entonces, lo que quiero decir es que si tan simplemente nos remitimos a enseñar lo que Jesús nos dijo, entonces estaríamos cumpliendo fielmente con la enseñanza de la verdad, con la sana doctrina. Por supuesto que es muy necesario en muchos casos dar explicaciones respecto de qué se trata lo que estamos leyendo, pero debemos ser muy sensibles y tener mucho cuidado de que lo que estemos enseñando sean nuestras opiniones, sean nuestras expectativas de la palabra, nuestra interpretación o nuestras experiencias y doblar o transformar la palabra de Dios a nuestro parecer y eso sea lo que enseñamos. Debemos tener mucho cuidado de no hacer esto, porque Pablo manda específicamente acá en esta carta en Tito a que cada uno enseñe de manera particular, según su edad, según su caminar y según el área, si se quiere, que ocupa en la iglesia. El ejemplo del versículo 3 y 4, por ejemplo, era ese, de que las ancianas enseñen lo bueno, dice, enseñen a las jóvenes. Hay un orden, entonces, dentro de lo que es el discipulado también en la iglesia. Porque claramente hay un orden también en lo que significa o respecta a la madurez. Pablo también enseña esta manera porque sabe que de esta manera la sana doctrina, las sanas palabras de Jesús transforman nuestras actitudes y nuestras acciones. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Dice, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Lo que quiere decir que discipular a alguien, enseñarle a alguien a caminar con Jesús, tiene alguna característica que imprimimos en aquellos a quienes les enseñamos. Y esto es algo un poco humano, si se quiere, pero así Dios lo quiso, porque no es lo mismo cualquier iglesia del mundo que tu iglesia local.
No es lo mismo cualquier pastor del mundo que tu pastor, el que Dios te dio, el que Dios puso para que te guiara y te aconsejara. Tiene una forma de ser particular. Tus hermanos, tus consejeros, tienen una forma muy particular de ser. Dios los hizo así, y así Él quiso que fuera, para que dejaran también en vos la manera que Dios quiso imprimir al enseñarte cómo andar en este mundo. Yo me imagino a Pablo, por ejemplo, enseñándoles a ser varoniles a los hombres. De hecho, esto lo escribe en una carta, enseñándoles a ser ordenados, a ser limpios, a que piensen en lo que están creyendo, a que lean, a que escuchen muy bien cuando recibían a una persona en su iglesia y los examinen. Todas estas son cosas que denotan una conducta que acompaña a la sana doctrina. Y esto no es de los hombres, sino que es la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo la que transforma nuestras vidas, y entonces podemos movernos de esta manera. Y de esta manera, entonces, podemos enseñar a otros. Y esto es hacer discípulos. No solo, como dice Pablo acá, les enseñamos el Evangelio, les trajimos la esperanza de la salvación en Cristo, sino también les impartimos nuestras vidas. Y esto es una de las cosas más importantes dentro de la iglesia, el hecho de pasar tiempo con las personas, guiarlos, enseñarles a orar, enseñarles a adorar, enseñarles a caminar, en todo a ser ordenados. Y este es el ejemplo que Susan nos dejó acá en el artículo, que es el ejemplo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y cómo Dios la preparó y le enseñó cómo discipular también a la misma madre de Jesús, que fue María. Cuando Elizabeth queda embarazada, dice en Lucas capítulo 1, versículo 25, «Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme afrenta entre los hombres», haciendo referencia también a la oración de Ana en Primera de Samuel. Estamos hablando de un lapso de tiempo muy grande, así que probablemente Elizabeth había leído las palabras de la oración de Ana, que era la mamá de Samuel. La oración de Ana fue algo parecida a lo que Elizabeth oró y dice: «Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva», dice Ana. Claramente Elizabeth aprendió esto de Ana y ahora le estaba enseñando a María cómo caminar en este paso tan importante que las dos estaban transitando, y era, por ejemplo, un embarazo, que no es poca cosa. Pero hay un detalle en particular que dice Lucas capítulo 1, versículo 41, que dice: «Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo». Imagínense la situación. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, el profeta que presentaría en vivo y en persona, por decirlo de alguna manera, al Mesías, que era Jesús, de quien estaba embarazada María en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth. De alguna manera el Señor equipó espiritualmente a Ana, quien fue la que le enseñó a Elizabeth, y Elizabeth ahora le enseñaba a María. Ahora vemos la enseñanza muy particular de Elizabeth hacia María en el versículo 45 del capítulo 1 de Lucas, que dice: «Y bienaventurada la que creyó lo que le fue dicho de parte del Señor». Elizabeth le está enseñando a María que la bendición proviene de la obediencia a la palabra de Dios. Es muy probable que Elizabeth también le haya enseñado a glorificar a Dios en todo y a prepararse, porque el hijo que venía de María no era cualquier hombre, era el Mesías mismo. Ella tenía que saber todo lo que se había dicho sobre el Mesías, porque ella, que era la madre, iba a estar con él todo el tiempo probablemente, y así también lo describen los evangelios. Así que Dios, por el Espíritu Santo, estaba usando a Elizabeth para preparar, para discipular a María en el acompañamiento de Jesús. Más allá de que Jesús era Dios mismo, era nuestro Señor, ella tenía que tener una conducta irreprensible, como también nos lo pide Pablo en las cartas, y esa manera lo enseña un discípulo a otro discípulo. Dios nos llama a que aquello que hemos aprendido de Él lo enseñemos a otros. El resultado de enseñar la obediencia a la palabra de Dios es que ésta continúe siendo enseñada, porque además las consecuencias de la obediencia a Dios, el cambio en las actitudes, en las maneras de pensar de las personas, de moverse y de manejarse, son visibles dentro de la iglesia y son cruciales para el crecimiento de la iglesia mientras
esperamos a nuestro Salvador que nos venga a buscar. Así que esta ha sido la reflexión por este día. Debemos enseñar a otros, debemos hacer discípulos, pero no según nuestras experiencias y opiniones, ni lo que demande la sociedad de la Iglesia. La Iglesia del Señor es santa, es única y solamente es transformada cuando en la obediencia a la palabra y la fe en las palabras de Jesús seguimos los pasos y las enseñanzas de nuestro Señor, de manera que crecemos juntos y en esa unión también acompañamos a quienes están en crecimiento. Tanto hombres como mujeres debemos hacer discípulos. Pero recordemos, esto tiene un orden. Los jóvenes debemos respetar a nuestros pastores, nuestros líderes, a los ancianos, buscar consejo en ellos, porque así Dios ordenó su iglesia a sus discípulos para que entre todos crezcamos en la fe de nuestro Señor. Así que hasta acá ha sido el podcast de hoy. Me parece interesante nombrarle algunos detalles de la mujer que escribió este artículo, que nos lo comparte en Lionier, que es Susan Hunt, que es esposa, madre, abuela y ex directora de los ministerios de mujeres de la Iglesia Presbiteriana en América, y también es escritora de 2 libros, uno que se llama Maternidad Espiritual y Las herramientas de Tito II, libros que son respecto del discipulado a las mujeres, de mujeres para mujeres. Así que espero que haya sido de bendición esto para ustedes y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.